La pregunta por concepto dice la mediana es una medida de dispersión, un promedio, una medida de forma. Bueno, la respuesta correcta era un promedio, ¿sí? Que 80% contestó que era un promedio. Y la segunda pregunta dice, los indicadores descriptivos se dividen según la característica que describen en, le había puesto tres clasificaciones: de posesión, de promedio y de centralidad, de forma, de no centralidad y de variabilidad, y de posición, de variabilidad y de forma. ¿Sí? O sea, la correcta era la última, de posición, de variabilidad y de forma, que justamente tengo un 81% que me contestó esto. ¿Sí? O sea que yo con esto me estoy dando cuenta que más o menos el 80% de clase de los que me están firmando la asistencia son los que por lo menos me siguen la clase. ¿Está bien? Bueno, para eso lo estoy haciendo. Y para eso estoy haciendo esa preguntita, pero también me sirve como para ir testeando a ver cómo vamos. ¿Sí? Profe, no se olvide de grabar la clase, por favor. Ahora, 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 ahora vamos a grabar. Ah, de paso, antes de grabar, les paso el link de la grabación de la clase anterior. Dame un segundito. Ahí está. Ahí le pasé en el chat de la grabación de clase. El día lunes fue 27 de 9 de 2021. Bueno, ahí está. Ahora sí ponemos a grabar. Ahí está. Bueno, nosotros habíamos empezado el práctico 3. El práctico 3 se refería a, ya empezamos a trabajar haciendo operaciones, haciendo. Comparto la pantalla, así les muestro más o menos rápidamente qué es lo que vimos. Estas son las pizarras de la clase pasada. Ahí está. O sea, vimos los tipos de indicadores descriptivos que teníamos, o que vamos a calcular, que son de posición, de variabilidad y de forma, ¿sí? De los cuales ya vimos todos los que son indicadores de posición, ¿sí? Vimos que hay indicadores de posición central, que son aquellos que tienen la finalidad de, que, de demostrarnos o de generarnos un número que le llamamos representativo del conjunto de datos, ¿sí? Y dentro de esa categoría, que también se la puede llamar promedios, vimos la media aritmética, mediana, moda, rango medio, eje medio, y al último vimos una media específica que es media geométrica. ¿Sí? Ya vamos a ver después un repasito de qué es. Y después, por otro lado, tenemos medida de posición no central, que eran los cuantiles. Que estos cuantiles, decíamos, me sirven más que nada para ubicarme, ¿sí? Si yo tengo un valor, decíamos, esos cuantiles me van a indicar en qué parte de mi conjunto de datos se encuentra el valor que yo quiero ubicar. ¿Sí? Vendría a ser la finalidad de esos indicadores de posición no central. Bueno, de ahí ya vimos en detalle el cálculo de la media, de la mediana, de la moda, rango medio, cómo se interpretan los cuantiles, y llegamos como último concepto a lo que era la media geométrica, que decíamos es una media que tiene una finalidad específica, que es calcular el promedio cuando yo estoy trabajando con valores que están expresados en tasas o porcentajes. En definitiva, decíamos en valores relativos. Entonces yo, para ese caso de variables, de ese tipo de variables, lo que vamos a usar ya no es la sumatoria de todas las x divididas entre el total, que sería la media aritmética común, un promedio común,
sino que ahí hay un cálculo específico que me va a dar un mejor resultado, digamos, me va a dar un resultado un poco más preciso, que se llama media geométrica, que se calcula, fíjense, haciendo la raíz enésima del producto de cada valor que yo tengo en mi muestra. ¿Sí? Entonces, esa operación, decíamos, traía aparejada una serie de restricciones, como ser que si yo tengo un valor cero en la muestra, es decir, si por el tipo de variable que yo estoy estudiando, la variable puede tomar valores que sean ceros, entonces ahí en ese caso ya no me va a servir, no va a ser la utilidad de este tipo de media, habría que calcular una media aritmética, y la otra restricción sería si existen valores negativos. Entonces por ahí en ese caso yo lo que tendría que hacer es ponerme a ver si esos valores negativos no generan que el producto me pase a ser un valor negativo, porque en ese caso me quedaría una raíz de un número negativo. Ya hemos dicho, bueno, eso me va a dar un número imaginario, entonces no me servía tampoco. ¿Sí? Entonces, con esas restricciones, si salvamos esas restricciones o no las tengo, el cálculo de la media geométrica sería de preferencia entre una media aritmética, entonces, en el caso que las variables sean porcentuales o valores relativos. ¿Tá? Bueno, ahí habíamos quedado en la clase anterior. A ver, vamos a ver acá. Bien. Vamos a la guía. En la guía esto se pone en juego, la media geométrica se pone en juego en el ejercicio 5. Dice, Profe, sí, le hago una consulta sobre las preguntas que hizo la clase pasada. Me quedó la duda de la sí, asistencia, ¿vio? sí, ¿La sí. mediana por concepto sería un promedio o qué sería? Es un promedio, o sea, está dentro del grupo de los promedios. Digamos, porque nosotros acá en estadística, en esta parte, a los promedios digamos, van a ser aquellos valores que tengan como finalidad eh, generarme un número que sea representativo, un único número con el cual yo quiera representar un conjunto de datos. ¿Sí? O sea que si yo, mi finalidad es tener ese número, eso va a ser un promedio. Por eso es que decimos, el promedio es la media aritmética, que es el promedio común que hasta ahora ustedes sabían y conocían, pero también le vamos a llamar promedio a la mediana, a la media geométrica, al rango medio, al eje medio, ¿sí? Todos esos en definitiva van a ser promedio, o sea, como concepto, digamos. ¿Está bien? Ah, bien, sí, yo no había entendido porque como decía que no tomaba los valores extremos, quizá no era un promedio sumando todo y dividiéndolo, digamos. Pero Ajá, desde el punto de vista que lo dice usted, sí tiene lógica. claro, Y no, por eso me había quedado la duda, digamos. perfecto, perfecto. Ahora, es desde el punto de vista conceptual, digamos, teórico. ¿Sí? Eso están dentro, todos esos valores están dentro de los grupos de los promedios. Bien, Bueno, gracias. no. El ejercicio 5.1 se trabaja con la media geométrica. Dice, los rendimientos anuales en porcentaje de cuatro acciones son, y bueno, acá me está dando uno, 2, 3, sería uno que es 4,91, el otro es 5,75, 8,12 y 21,60. Son cuatro valores, de los cuales me dice que son rendimientos porcentuales. Entonces, estos son porcentajes. ¿Sí? Entonces ya habíamos visto, si yo tengo valores que son porcentuales, yo quiero calcular el promedio o la media, me convendría hacerlo con la media geométrica porque es la que está, digamos, pensada, digamos, para trabajar con esos valores. ¿Tá? Entonces me dice que obtenga la media geométrica, entonces acá será hacer, ¿no es cierto?, la raíz, ¿dónde está? Esto será la raíz enésima, dice con n, el n acá es 4, ¿no es cierto? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 datos, entonces la raíz enésima del producto, o sea que acá tendría que ser la raíz de 491 por
575 por 8.12 y por 21.60. Ahí. Entonces calculo de esa forma y eso, ¿sabes? Si alguien lo calcula esto, 8,38, profe. Redondeado sería 8,39. perfecto, Está bien. buenísimo. O sea que entonces el promedio de los rendimientos anuales de estas 4 acciones sería 8.39. Y esto seguiría siendo porcentual, ¿sí? Es el promedio. La media geométrica sería eso. El punto B dice determine su media aritmética, ¿sí? Como para comparar. Bueno, la media aritmética ya sabemos que sería sumar todos los valores y dividirlo entre 4. ¿Sí? A ver si alguien lo hace. 10,10, profe. 10,10. Bien, ahí fíjense que hay una diferencia, que es la diferencia que siempre, esta relación siempre se va a mantener, es decir, siempre la habíamos dicho, siempre la media geométrica va a ser menor o igual que la media aritmética. Eso siempre se va a respetar. Eso es lo que le pregunta el punto C. Y el punto D dice, demuestra que la media geométrica es siempre menor o igual que la media aritmética. Esto se lo dejo para ustedes, o por lo menos entiendo que eso se lo deben haber dado en clase de teoría, me imagino. Si no, en el libro, me imagino que en el libro, a ver, en el Newborn creo que está la demostración. Y si no, bueno, en algún caso, si no la encuentran o no se la acuerdan, me la preguntan. Esta es una demostración matemática. No quiero perder mucho tiempo en esto. Quiero completar más que nada la parte práctica. Así que se los dejo ahí. Cualquier consulta me la hacen saber. El punto 5.2 es una aplicación de la media geométrica. ¿Sí? Es una aplicación, una forma de aplicar una utilidad que tiene la media geométrica, ¿sí? Para calcular promedios, ¿no es cierto? Cuando yo tengo únicamente dos datos. ¿Sí? O sea, fíjense, dice, la producción de camiones de cablos, una empresa de camiones, dice, aumentó de 23.000 unidades en 1990 a 120.520 en el año 2000. ¿Sí? Entonces, yo tengo el valor con el cual iniciamos el periodo y el valor final al cual llegamos de producción. ¿Sí? El periodo inicial es el año 90, sería en 1990, produje 23.000 camiones y de ahí hasta el año 2000 que se produjeron 120.520 camiones. ¿Sí? Entonces me dice que con esos datos obtenga la media geométrica del incremento porcentual. Yo quiero saber entonces cuál fue el promedio del incremento porcentual anual. ¿Sí? Así que acá la pregunta sería, ¿cuántos incrementos hay en este periodo? ¿Sí? ¿Cuántas veces se incrementó? Y hablamos de incrementos anuales. ¿Cuántos incrementos anuales hay? ¿Cuántos serían? Sería del 90 al 91 hay uno. ¿Sí? 10. Serían 10, profe. Serían 10. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer, ¿cómo sería para calcular la media geométrica en este caso? Y esto es una fórmula que se deduce del mismo concepto, dice valor, voy a hacer el valor final
del periodo, valor al final del periodo, dividido el valor al inicio, todo eso raíz enésima, y todo eso menos 1. O sea, la forma de encontrar lo que me pide, que es el promedio de los incrementos anuales, va a ser esto. Entonces, básicamente, va a ser hacer la raíz de n habíamos dicho, este n es la cantidad, por eso le preguntaba la cantidad de incrementos anuales. Y ahí hay que hacer una aclaración, porque, ¿por qué les digo cantidad de incrementos? Porque si es fácil confundirse creyendo que n es la cantidad de datos. Porque fíjense, si yo cuento la cantidad de datos que tengo, ¿cuántos datos tengo desde el 1990 hasta el 2000? ¿Dos? Si ¿Dos, profe? Claro, no, ya sé, pero si yo tuviera los datos año por año, todos los años, ¿cuántos Tendría datos? 10 datos. 10. 10. Pues yo tenía el del 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 2000. ¿No tengo 11? Fíjense, si yo tuviera los datos desde el año 90, 91, 92, hasta el 2000. Yo tengo 23.000 en el año 90, tanto en el 91, tanto en el 92, tanto en el 93, hasta el año 2000. ¿Cuántos datos tengo acá? 11. 11. ¿Ah? Claro, por eso yo le hice la aclaración. Este n no es la cantidad de datos que uno suele confundirse acá. Porque acá yo voy a tener 11 datos, pero voy a tener solamente 10 incrementos. ¿Sí? 10, hemos contado acá que son 10. ¿Ah? Esa es la aclaración que hay que hacer, que es un error muy frecuente cuando vamos a calcular estas cosas. Bueno, entonces acá sería la raíz de el valor al final sería 120.250 dividido 23.000, el valor de inicio, y todo eso menos 1. ¿Sí? Bueno, esto habría que calcularlo, pero de esa forma llegaría. Fíjense que esta media geométrica tiene la propiedad de que yo únicamente con dos datos, con el inicial y con el final, yo puedo conocer el promedio de la variación, digamos, que hay entre esos periodos anuales, en este caso, que yo tuviera acá. ¿Está bien? Profe puso 120.250 y es 520. Ah, sí, perdón, sí, verdad. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, ¿alguien calcula esto? Da 0,10. 0,18 me da. 0,18. Bien, Sí, profe. Sí, perfecto. profe. Buenísimo. Entonces esa es la variación, sería el incremento promedio por año. ¿Sí? Esa sería la conclusión acá. Bueno, ese ejercicio es bastante sencillo, no tiene mucha vuelta. Profe, ¿Sí? este resultado que obtuvimos 0,18 es en porcentajes. No, ese resultado es en tantos por uno. Ah, bien, O sea, gracias, profe. claro, sería 18% en el caso de que vos lo quieras hacer porcentual. Porcentual. Gracias, profe, tenía dudas. Buenísimo. Bueno, hasta ahí entonces media geométrica. Sigamos. Con el punto 6. Con el fin de estimar cuánta agua se necesitará para abastecer la comunidad de Fallen Rock en la próxima década,
el ayuntamiento pidió al administrador municipal que averigüe cuánta agua usa una muestra de familias actualmente. La muestra de 15 familias usó el siguiente número de galones en miles el último año. Estamos en una comunidad, supongo que es un pueblo, y queremos saber cuánta agua va a consumir, ¿no? Vamos a consumir la próxima década, digamos, dentro de 10 años. ¿Tá? Entonces, ¿qué hicimos? Dice, el- esta comunidad hizo un muestreo, sacó 15 familias y les preguntó cuánta, o midió de alguna forma cuánta agua consumía. ¿Sí? Entonces, esas 15 familias dieron como resultado que consumían estas cantidades de agua en miles de galones, en, en galones, en miles, sí, miles de galones. Entonces, por ejemplo, una familia consumió 11.000 galones, otra 21.000, otra 16.000, 19.000 y así. ¿Sí? 19.700 sería, 14.600, de esta forma tenemos los datos. Tengo 15 datos, con lo cual tengo un N, el tamaño de muestra es 15. Dice el inciso A, ¿cuál es la cantidad media de agua usada por familia? La mediana, el rango medio y el eje medio. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos calcular eso, sabemos calcular la media, sabemos calcular la mediana, el rango medio y el eje medio. Yo creo que los tengo acá calculados. A ver. No sé si es este. No, espera un momento. Vamos a ir por otro lado, en un segundito. Profe, ese es. Sí, sí, ya sé, lo que pasa es que quiero ver si lo tengo acá. Este. De acá lo vemos que está un poco más clarito. Bueno, entonces acuérdense, nosotros para calcular la mediana, ¿sí? Habíamos visto que era útil, o teníamos que sí o sí ordenar los datos de menor a mayor, ¿está bien? O sea que para un mejor orden en el trabajo, siempre lo primero habría que ordenarlo, ¿sí? Vamos a ordenar los datos de menor a mayor, que sería, me quedaría acá esta serie ordenada, la 11,2, 13,1, 14, 14,6, 15, 15,5 y así. Una vez que tengo esto ordenado, ya puedo calcular más tranquilo. Acá la media sería agarrar y sumar todos los valores. Ustedes acuérdense que la media es la sumatoria, perdón, salió mal el símbolo, la sumatoria de los valores de X sub i dividido en I. Bueno, esto, si yo sumo todos los valores, ¿sí? Desde el primero hasta el último, y lo divido entre n, me va a dar 18,46. No sé si alguien lo calculó, me puede corroborar. Debería dar 18,46. Ahora, para calcular la mediana, ¿cómo hacíamos? Yo tengo acá 15 datos, o sea, tengo datos impares. Con lo cual, si yo tengo datos impares, yo voy a tener un valor de mi serie, va a ser la mediana. ¿Sabes? ¿Y cómo haríamos ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculábamos la mediana? N ¿Qué más 1 valor? sobre 2. Claro, yo voy a buscar el valor que está en la posición n más 1 dividido 2. O sea que yo voy a buscar el valor que está en la posición, sería
16 sobre 2, 8. ¿Sí? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la mediana. La que está en el octavo, perdón. Vale 18. En la octava posición en mi serie ordenada de datos. ¿Sí? O sea que está 18, 20 es mi mediana. Después tengo, ¿hay modo acá? ¿Qué era el modo? No, Era un valor que se repetía. Claro, el valor que más se repite. ¿Hay algún valor que se repite? No. No. Entonces, claro, decimos, no tengo modo. ¿Sí? No lo tengo porque no hay ningún valor que se repite. Ni siquiera una vez. O sea que no hay modo. El rango medio, ¿cómo lo calculábamos? El rango medio era, ¿se acuerdan? El X mínimo más el X máximo dividido 2. El X mínimo, menos o más el máximo. más. 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 Más, correcto, más. Dividido 2. En este caso sería el mínimo es 11,2, el máximo es 32,20, y eso me da, si yo lo divido entre 2, me debería dar 21,70. Y el eje medio tendría que, Profe, sí, por ejemplo, si yo en la fórmula lo doy vuelta a, digamos, al eje máximo con el mínimo, ¿cambiaría algo? O sea, ¿estaría mal si lo anoto así o no? no, da igual porque en definitiva la suma va a ser lo mismo, digamos. O sea que va a estar, o sea, no está mal, digamos. Es lo mismo, yo lo escribo así o lo escribo así, más el X mínimo. Es lo mismo, ¿sí? Sí, por una cuestión de orden se lo escribe primero al mínimo y después al máximo, pero no hace diferencia. ¿Sí? Bueno, el eje medio se trabajaba con los cuartiles, ¿se acuerdan? Los cuartiles, eh, básicamente el cuartil 1 y el cuartil 3, decimos dividido entre 2. Ese era el eje medio. Con lo cual tenía que calcular los cuartiles. ¿Cómo hacíamos para calcular el cuartil 1? ¿Cómo era el cálculo que teníamos que hacer? K N más por 1 sobre 4. Bien, buscaba el valor, ¿cierto? Que está en la posición n más 1 dividido 4, o, que es lo mismo, en la posición 1/4 de n más 1. ¿Sí? Entonces, acá decíamos, entonces, si yo calculo esto, me va a dar que yo tengo que ir a buscar el valor que está en la posición, sería 16 dividido 4, ¿cuánto es? 4. 4. 4. 4. Claro, 4. Tengo que ir a buscar el valor que está en la cuarta posición. Entonces, vamos acá a la serie ordenada, tengo el primero, segundo, tercero y cuarto. Este es el cuartil 1. Entonces mi cuartil 1 va a ser 14,60. El cuartil 3, ¿cómo lo calculo? Entonces, el valor que está en qué posición. 3/4 por 16. Perfecto. 3/4 de n más 1. Entonces, sería 3/4 de 16. O 3 por 16 dividido 4, y eso me da que tengo que buscar el valor que está en qué posición. 12. En la 12ª posición. Entonces vamos al cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11º, 12º. 21,50.
sea que 21,5 es del cuartil 3. ¿Tá? Entonces ahí ya puedo calcular el eje medio, que va a ser los 14,6 más los 21,5 dividido 2. Y eso me dan los 18,05 que tengo acá. Esto que acá, ¿sí? Que es el eje medio. O sea que ahí sale ese cálculo. Bueno, entonces esa sería la manera de calcular, que esto ya lo vimos ayer, así que es como para repasar un poco. Bueno, entonces yo a esto ya lo tengo resuelto. Lo único que me faltaría ver, capaz que hago algunas preguntitas acá. A ver, ¿quién me interpreta este valor? Este X barra está ahí. Este. ¿Qué son los 18,46? ¿Un promedio? Sí, ¿el promedio de qué? De la muestra. Es la cantidad de agua, es la De cantidad galones de promedio agua. de agua que usa cada familia. Correcto, ahora sí, ahí me gustó más. O sea que yo digo, en promedio, cada familia me está consumiendo 18,46 galones de agua. ¿Sí? Esto es no me acuerdo si es por mes, a ver, el último año, eso es por año. ¿Sí? Son 18,46 galones por agua al año, consume cada familia. ¿Sí? Ahora, si yo le pregunto este valor, la mediana, ¿cuál sería la interpretación que le daríamos? ¿Qué son los Es 18,2? que el 50% de las familias consumen el 18,2 de galones de agua. ¿Consume esa cantidad, el 50%? ¿Qué opinan? Yo digo, la mitad consume 18,2 galones. No, la mitad consume menos de 18,2 y la otra mitad consume más de 18,2. Buenísimo, esa sería, me gustó más. O sea, acuérdense que la mediana es un valor que me divide en dos el grupo de datos. Yo sé que la mitad de los datos está por debajo de la mediana y la otra mitad está por arriba. ¿Qué quiere decir? Que el 50, la mitad de la familia consume menos de 18,2 galones y la otra mitad consume más de este valor. ¿Sí? Bueno, el rango medio y el eje medio, si quieren lo interpretamos, pero digamos, en el caso del rango medio, como el rango medio surge de hacer un promedio simple entre el mínimo y el máximo, yo ahí estoy aprovechando poca información. Es decir, a ver, una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta también, como característica de estos indicadores, es si yo aprovecho o no toda la información que tengo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, para el cálculo de la media y de la mediana, yo tengo que trabajar con todos los datos. ¿Sí? En cambio, cuando yo hago el rango medio, de los 15 datos que tengo, solamente aprovecho 2. ¿Sí? Por lo tanto, también esa medida va a estar, ¿no?, bastante limitada en cuanto a la interpretación, en cuanto a las conclusiones, porque esto sería un promedio en definitiva. Yo diría, bueno, en promedio consumen 21,7 galones. ¿Está bien? Sería un promedio, pero con esa limitación de que, bueno, como yo sé que eso es el rango medio, yo ahí solamente tuve en cuenta dos valores, el mínimo y el máximo. ¿Está? Esa sería la interpretación de ese rango. Y en el caso del eje medio, eh, lo que estoy haciendo acá es promediar o sacar un valor central entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, si yo lo graficara mis datos en una línea, yo tendría el máximo, el mínimo y los cuartiles. Entonces yo, cuando hago el eje medio, lo que hago es buscar
un punto central acá entre estos dos valores, entre el 1 y el 3. Entonces es como que yo estoy haciendo es trabajando con el 50% central de los datos, ¿sí? O sea, el eje medio me considera solamente el centro, digamos, el corazón de los datos acá, y desprecia todo lo que está para los costados, ¿sí? Lo desprecia. Dice, bueno, yo solamente voy a trabajar con el medio. Entonces me da digamos, un dato que me va a representar un valor promedio, pero solamente de una fracción de ese conjunto de datos, que es la fracción central, ¿sí? Siempre cuando tengan que interpretar un valor, no hay otra forma de interpretarlo que viendo cómo se calculó. O sea, el mismo cálculo, la operación matemática que yo haga para llegar a ese valor, es lo que me va a decir qué es lo que significa o cómo se va a interpretar, ¿sí? Esa es la forma en la cual uno podría llegar a hacerlo más sencillo. Bueno, una vez que tenemos esto, ya con esos datos conocemos eh, las medidas de posición de este conjunto de datos. Sabemos más o menos, si yo tuviera que representar el consumo de agua, yo ya puedo decir, bueno, en promedio, esta comunidad consume 18,46 galones, ¿sí? Esa sería una conclusión. La mediana también me da un punto central, rango medio, todas estas son puntos centrales, ¿sí? El inciso B dice, supongo que el ayuntamiento espera que dentro de 10 años habrá 45.000 familias viviendo en Fallen Rock. Le pide, dice, ¿cuántos galones de agua por año se necesitan? ¿Cómo haríamos ese cálculo? Yo, acá el dato que me da es que yo estimo que voy a tener 45.000 familias. Y yo acá en el primero lo que hice fue calcular un promedio, ¿no es cierto? Un promedio por familia. Debería multiplicar la media por la cantidad que se espera de familias que van a haber, ¿no? Claro, en definitiva, yo podría calcular esto que me está pidiendo acá para 45.000 familias, tomando ese valor representativo que calculé arriba y multiplicándolo por la totalidad de familias que yo voy a tener. ¿Está bien? Ahora, pregunto, de todos los valores que yo calculé como promedio, ¿cuál tomo? ¿Cuál, eh, ¿Es indiferente usar cualquiera? ¿Hay alguno que sea mejor? ¿Cuál usarían ustedes? La media. La mediana. Ajá, hay dos. ¿Por qué la media? ¿Por qué la mediana? Yo digo la mediana porque no está afectada por el valor extremo de 32 que me tira más por arriba, digamos, el promedio. Si se ven los datos, la mayoría no pasa de los 20, digamos. Perfecto. Bien. Bueno, sí, digamos, una de las cosas, las cuestiones a tener en cuenta es esa. Digamos, sí, si yo estimo o si yo veo acá valores extremos, como en el caso, habría que definir, digamos, si esto es un valor demasiado alejado del resto, ¿sí? Para definirlo como extremo, ¿sí? Si yo veo o si yo considero que este valor es un valor extremo, utilizaría la mediana, correcto. Ahora, si yo considero que este valor no es tan extremo, porque en este conjunto de datos, por ahí este valor no sé si es algo demasiado, digamos, demasiado alejado con respecto al resto, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender de aquel que estudie y aquel que tome algún criterio, ¿sí? Ustedes ya saben que el criterio para elección de estos promedios va por este lado, ¿sí? Va por el lado de la influencia que tienen esos valores extremos en el valor que yo tomo. ¿Está bien?
Bien, en todo caso, digamos, yo podría elegir cualquiera. Porque en este caso, fíjense, tampoco es que haya mucha diferencia, ¿no? Yo tengo acá 18,4, 18,2, 18,05. El único que se me va un poquito de las manos es este que va a 21. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ahí sí se nota más la incidencia de este 32 que decimos acá. Ahí puede ser que se me escape un poco más. En el resto, digamos, yo voy a tener valores similares, parecidos, no va a variar mucho, ¿tá? En este caso. Bien. Entonces, este cálculo lo podría hacer con la media, la mediana o con el eje medio. Y voy a obtener valores similares, ¿está bien? El punto 6 dice, ¿de qué manera sería útil la información proporcionada en A y B? Bueno, acá no es difícil pensar que si yo sé cuánta agua voy a consumir dentro de 10 años, bueno, yo voy a tratar de llegar a tener ese recurso disponible. ¿Sí? Eso es medio básico. Entonces, esto me sirve como para planificar, digamos. Dice, el inciso de por qué el ayuntamiento habría usado datos de la encuesta, en vez de simplemente medir el consumo total de la ciudad. Y piensen en el tipo de usuarios que todavía no están incluidos en el proceso de estimación. ¿Dónde va la pregunta? Dice, claro, yo acá tengo solamente 15 familias. ¿Sí? Entonces digo, acá, esta es una muestra de toda la población con la cual yo voy a trabajar. Entonces, ahora, ¿por qué dice, eh, por qué usaron los datos de una muestra y no usaron los datos del total de la población? ¿Por qué puede ser? Bien, esa es la pregunta. Por el costo y el tiempo. Claro. Por cursos. Claro, básicamente son las razones para el muestreo. ¿Sí? Ya habíamos hablado en algún momento que generalmente en estadística no trabajamos con poblaciones por una cuestión de costos y de tiempo. ¿Sí? Me va a costar mucho, me va a llevar mucho tiempo, entonces es más fácil trabajar con una muestra. Y obviamente, después en la estadística me da las herramientas para que yo pueda llevar esas conclusiones y extrapolarlas a la población. Pero eso ya es, todavía no nos metemos en ese tema, pero sí, las razones del muestreo serían esas. ¿Sí? Las razones por las cuales me llevan a mí a sacar una muestra y no trabajar con todos los elementos de la población. Bueno, seguimos. Mm, A ver, yo tengo planificado lo siguiente. El ejercicio 7 habla dice, usando los datos sobre cobranzas de servicio eléctrico y gas del ejercicio 4, ¿sí? Del 4. Entonces me pide que calcule la media, mediana, moda, rango medio y eje medio y describa cómo es la propiedad, o sea, que describamos, interpretemos básicamente esos valores. Esta rama, digamos, que va a partir y que vamos a seguir usando después, a partir de los datos, usando, digamos, los datos del ejercicio 4, yo se los voy a dejar para ustedes. ¿Sí? O sea, que todo lo que venga y haga referencia al ejercicio 4, se lo dejo para ustedes. Yo voy a seguir otra rama con otros datos. ¿Sí? El 8 y el 9 son demostraciones. También se las dejo para ustedes, para que la vean, si es que no la vieron en teoría, me imagino que la deben haber visto. El punto 10 dice, para cada serie de datos del ejercicio 1. Aquí el punto 10 trabaja con el ejercicio 1. También se los voy a dejar para ustedes. Fíjense que acá, esta parte, vamos a ver ahora nosotros. ¿Sí? Hoy vamos a ver esto que son medidas de dispersión. ¿Sí? Así que eso lo vemos, lo van a poder hacer después de esta clase. El 10 y el 11 lo van a poder hacer después de esta clase y yo me voy a
me voy a aprovechar de los datos del 12. Ahí. Todo lo que hagamos ahora con los datos del ejercicio 12, lo mismo lo van a poder replicar ustedes para hacer el ejercicio 10 y el 11. No van a tener ningún problema. ¿Sí? O sea que vamos a ver, vamos por el ejercicio 12. El ejercicio 12 habla de los datos del uso de agua del ejercicio 6. Vamos a ver qué es, a ver, el ejercicio 6 es el que acabamos de hacer, ¿no? Exactamente, el que acabamos de hacer, así seguimos con la misma temática, esto de la cantidad consumida de agua por las familias de este pueblo. Entonces vamos a ver qué nos pide el 12. Y usando los datos del uso del agua del ejercicio 6, calcula el rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación en el consumo del agua. Bueno, para hacer esto, vamos a tener que primero que aprender a calcular todos esos indicadores. Y para eso yo quiero mostrarles acá en el cuadrito inicial que hicimos en la clase anterior, a dónde nos estamos ubicando. Fíjense. Dentro de los indicadores descriptivos ya vimos la exposición, ahora nos toca los de variabilidad, acá les pongo, o dispersión. Variabilidad o dispersión. Dentro de este grupo de variabilidad y dispersión vamos a tener también varias opciones para calcular, para medir esa variabilidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a poner otra hojita acá. Bien. Vamos a poner medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad. Variabilidad o dispersión, es lo mismo. Aquí ¿cuál sería el objetivo de estas medidas? O sea, ¿qué es lo que vamos a describir? Una medida de dispersión me describe cuán alejados se encuentran los datos respecto del punto central que ya calculamos, que son los promedios o estas medidas de indicadores de posición central. Si yo voy a medir cuán lejos se encuentra cada dato respecto de esa medida de posición central. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo un dato acá, un dato aquí, esta es mi media, vamos a decir una cosa, mi media o medida de posición central. Yo tengo estos datos y tengo otro conjunto de datos que es así. Tengo este dato, esta va a ser la media, y tengo estos valores. Entonces yo les pregunto, ¿qué conjunto de datos entre estos dos, cuál es más disperso o más variable? ¿El de abajo? El 1, claro, el 2. Claro, el 2. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy midiendo es digamos, esta distancia. ¿Sí? La distancia esta respecto de esta distancia. Entonces yo voy a decir, el de abajo, es más variable que este. ¿Sí? Eso es lo que buscamos medir con estas medidas de dispersión. Saber, digamos, buscamos observar cuán variable es mi conjunto de datos. ¿No? Ahora, la primera medida, la más sencilla de todas, ¿sí? La primera medida de variabilidad que uno debería pensar es el rango. El rango es la diferencia, habíamos dicho, entre el máximo y el mínimo. Entonces yo con el rango, yo me doy una idea de la variabilidad. Por ejemplo, digamos, a ver,
supongamos que les hago un examen y las notas de ustedes, me fijo en las notas. Entonces yo digo, mis alumnos, el que más sacó un 10, y el que menos sacó un 1. ¿Sí? Entonces, la dispersión la puedo medir haciendo esa diferencia. 10 menos 1, 9. ¿Sí? Yo voy a decir, en mis alumnos la dispersión de las notas son de 9 puntos. ¿Sí? O de 9, sí, de 9 puntos. ¿Sí? Yo califico del 1 al 10. Ahora, sería distinto que yo diga, bueno, hago un examen y el que más sacó fue un 10 y el que menos sacó fue un 8. ¿Sí? Entonces ahí la dispersión sería 10 menos 8, 2. ¿Sí? O sea, la dispersión es menor que la anterior. ¿Por qué? Porque los datos están más juntitos. O sea, todos los datos están agrupados más juntitos sobre un valor central. ¿Sí? O sea que la dispersión es menor. Con eso, entonces, eso es lo que buscamos medir. O sea, el rango sería una de las más sencillas, digamos, medidas de dispersión que hay. Después tenemos, como medida de dispersión, me pedía el rango intercuartil. Rango intercuartil, que esto va a ser, se lo denomina R y Q. Este sería R, ¿no? Rango. Esto sería, rango intercuartil va a ser la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. O sea, ¿qué estoy buscando acá? Estoy buscando ver cuál es la variación que hay en el medio de mis datos. ¿Sí? Fíjense por qué yo voy a hacer. Supongo que estos sean mis datos. El cuartil 1, el cuartil 3, y yo me fijo en esta diferencia de acá. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que hay acá? Este es el mínimo y este es el máximo. Y yo me fijo acá en esta diferencia, en esta distancia. O sea, me estoy fijando en la dispersión que hay acá al medio, en el centro de mi datos. En cambio, el rango toma en cuenta la dispersión total, ¿sí? Que hay en todo el conjunto de datos. Rango intercuartil. Después me pide, dice, bueno, la medida, digamos, la vedette de las medidas de, de variación, que vamos a ver nosotros, se llama varianza. ¿Sí? Es la medida principal en estadística cuando hablamos de dispersión o variabilidad o variación. ¿Cómo se calcula la varianza? Dice, primero vamos a poner la notación. Si yo estoy trabajando con población, a la varianza la voy a llamar sigma cuadrado. Esta es la letra sigma, la letra griega. ¿Sí? La letra griega sigma. Ahora, si yo estoy trabajando con una muestra, o sea, con los elementos de una muestra, esto va a ser S, la varianza va a ser S cuadrado. Vamos a poner más abajo porque me parece que queda corto. ¿Cómo la voy a calcular? Fíjense, lo que voy a hacer es, yo voy a dibujar acá mi conjunto de datos. Este es mi conjunto de datos, este es el valor mínimo, este es el valor máximo. Y acá voy a tener la media, ¿sí? El promedio. Entonces yo lo que voy a hacer es, para calcular la varianza, primero, voy a trabajar viendo cuál es la diferencia que hay entre cada valor, ¿sí? El x sub i, cada valor que yo tenga, menos
ese punto central, perdón, que acá voy a poner mu, que es la media. ¿Sí? Esa diferencia, ¿qué sería? Fíjense, yo supongo que tengo acá el primero, el valor 2, el valor 3, supongo que acá sea el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Sí? Y acá me faltó perdón, acá me salté el mínimo, supongo que el mínimo vaya ahí. Este es el mínimo. Este es el mínimo. Bien. Este es mi conjunto de datos. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular la diferencia entre cada valor respecto de la media. Todas estas distancias las voy a calcular. Una vez que las calculo, las voy a sumar. ¿Sí? Voy a aplicar sumatoria. O sea, yo sumo todas las distancias, desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí? O sea, todas estas diferencias que yo saqué acá, las voy a sumar. Ahora, por propiedad de la media, esta sumatoria, ¿a cuánto es igual? No sé si en teoría le hablaron de eso. Si yo sumo todas las diferencias entre cada valor respecto de la media, ¿a qué llego? ¿A cuánto es igual esta suma? 0. Exacto, a 0, ¿sí? Por propiedad, esta es una propiedad. Entonces, si yo hago esto, yo haría, esto sería 0 siempre. Esta es una propiedad. Siempre si yo hago la suma de esta diferencia, voy a llegar al valor 0. Para evitar llegar al valor 0, lo que se hace es elevar al cuadrado. Y ahí surge este cuadrado de acá, la varianza. ¿Sí? Por eso es que la varianza, por concepto, es un valor elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si no lo elevo al cuadrado a la diferencia, este valor se va a hacer siempre 0. Entonces yo voy a decir, calculo las diferencias, las elevo al cuadrado y recién las sumo a todas. Y a esa suma la voy a dividir entre el total. Entonces básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sacando un promedio. Fíjense que esto tiene la pinta de un promedio. Digamos. Acá arriba hay una suma, acuérdense que un promedio, mu, ¿cómo hacemos? Era la suma de todos los valores dividido el total. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una suma arriba y dividido el total. O sea que esto es un promedio básicamente. Pero ¿promedio de qué? Promedio de las diferencias elevadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamamos varianza. En el caso de una muestra, esto va a ser lo mismo, salvo por alguna diferencia que vamos a ver acá. Acá primero yo cambio mu por x barra porque va a ser una muestra. Acá voy a decir de i igual a 1 hasta n, porque n minúscula es la muestra. Y acá voy a tener una pequeña diferencia porque cuando estoy trabajando con muestras, no voy a dividir por n, sino que voy a dividir por n menos 1. ¿Sí? Por n menos 1. Después ya vemos, en algún momento vamos a ver por qué n menos 1. Por ahora lo dejemos así. Entonces, esta varianza sería, perdón, la forma de cálculo de una varianza. Y el significado es el promedio de las diferencias en cada valor respecto de la media elevadas al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, eso que yo dije que elevo al cuadrado, ¿sí? Eso va a tener una consecuencia, que es que yo a este valor de varianza, yo no lo voy a poder, o sea, no va a ser fácil interpretarlo, y en definitiva yo no lo voy a poder interpretar. ¿Por qué? Bueno, pues yo voy a decir, por ejemplo, mi varianza es igual a 1051,22, o 23, supongo. ¿Sí? Entonces, como yo sé que este valor es un valor elevado al cuadrado, que ya de por sí va a ser complejo interpretar qué significa. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a tener que sacar ese cuadrado. ¿Sí?
Cuando yo le saco el cuadrado, llego a lo que llamamos desvío estándar. Sería varianza, desvío estándar. Es decir, yo lo que voy a buscar es hacer interpretable el concepto, el número, el valor este que es la varianza. Y para poder interpretarlo, le voy a tener que sacar el cuadrado. ¿Cómo le saco el cuadrado? Y bueno, aplico raíz. Matemática es fácil. Entonces yo voy a decir, el desvío estándar va a ser para una población sigma, que va a ser igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Si estoy trabajando con una población. Si estoy trabajando con una muestra, va a ser S, el desvío estándar va a ser S, y va a ser la raíz cuadrada de S al cuadrado. O sea que, básicamente, yo tengo que calcular la varianza primero, para después calcular el desvío estándar, y o sea, la varianza la voy a usar solamente como paso obligado de cálculo para calcular el desvío estándar. Y en definitiva, el desvío estándar es lo que voy a utilizar y voy a interpretar siempre. Interpretar. Vamos, entonces esas son las formas de cálculo. Entonces, yo al desvío estándar, como es raíz de sigma cuadrado, yo también lo puedo calcular, o lo van a encontrar de esta forma: la sumatoria de los x sub i menos mu elevado al cuadrado, desde 1 hasta n, todo dividido entre n, porque es población, y eso raíz cuadrada. El desvío va a ser la raíz cuadrada de, el error estándar va a ser la raíz cuadrada. Y en el caso de S, va a ser sumatoria de x sub i menos x barra, que es la media de la muestra, desde i igual a 1 hasta n chiquita, dividido n menos 1, y todo raíz cuadrada. Que es lo mismo que puse acá, ¿sí? Ahora, estas expresiones se las puede simplificar a los efectos del cálculo, y si nosotros trabajamos acá algebraicamente, acá ¿qué se podría hacer? Se podría hacer el cuadrado del binomio, ¿sí? En matemáticas, ¿se acuerdan? Entonces yo podría trabajar acá, distribuyo el cuadrado, y sumo, y resto, bla, 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 y esto me va a quedar en una fórmula un poco más sencilla, en realidad más sencilla no, sino más práctica, que va a ser la siguiente: va a ser S, me va a quedar sumatoria de los x sub i al cuadrado menos n veces la media de x al cuadrado, y todo eso dividido n menos 1 en este caso, y la raíz. Esto sea desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí? En el caso de población sería lo mismo: x sub i, sumatoria de los x sub i cuadrado, menos, que acá sería n mayúscula, por mu cuadrado, dividido n mayúscula. Tamaño muestra. Desde i igual a 1 hasta n mayúscula, y todo esto raíz. Estas fórmulas de acá se llaman fórmulas de trabajo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la ventaja o cuál es la diferencia entre trabajar con estas fórmulas y con estas? Y bueno, con estas fórmulas de trabajo, yo no voy a tener que calcular diferencia por diferencia de carácter. Si yo utilizo esta fórmula original,
yo tendría que calcular todas las diferencias de cada valor respecto de la media, ¿sí? Cuanto más datos tengo, más diferencias voy a tener que calcular. En cambio, en esta fórmula no hay que calcular diferencias, simplemente se trabaja con, lo único que tengo que hacer raro es elevar al cuadrado todos los valores de muestra y después sumarlos. Sería esta de acá, este término de acá. ¿Sí? Este término sería el más complicado, pero que en definitiva es menos laborioso que trabajar calculando todas las diferencias, ¿no? Profe, Sí, ¿ahí la sumatoria afectaría solamente a x sub i al cuadrado? solamente hay que subir al cuadrado. Sí, Bien, gracias. perfecto. De todas formas, decía, esto en el Excel lo hace en 2 minutos. ¿Sí? O sea, hay una fórmula para trabajar con el Excel que también la podemos usar. Lo que pasa es que como el examen nosotros lo tomamos escrito, todavía no involucramos el uso de software, digamos, en el examen. Entonces lo vamos a tener que hacer a mano o con la calculadora. ¿Sí? Bueno, perfecto. Esas serían las medidas que vamos a ver de variación y me faltó una, la última medida de variación, que se llama coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación va a ser un cociente, es decir, una división que voy a hacer, lo voy a llamar CB, que va a ser, voy a hacer la relación que hay entre el desvío y la media. Y a ese cociente lo voy a multiplicar por 100 para llegar a un porcentual. Esto sería en caso de muestra, y en el caso de población, bueno, sería simplemente reemplazar los símbolos, ¿no? Sería el desvío dividido la media por 100. Entonces, esto sería población y esto sería muestra. ¿Ah? En los dos sería el mismo cálculo, lo único que cambia es la forma de notación. ¿Para qué uso el coeficiente de variación? ¿O para qué sirve, digamos, ¿no? Entonces fíjense, supongamos, a ver, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo, la variación, supongamos que estamos trabajando con la variación entre las facturas de venta, un ejemplo así relacionado, las facturas de venta de un kiosco, digamos, ¿sí? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, yo voy a tener un conjunto de datos, en donde X va a ser los montos de la factura de venta, ¿sí? De venta de un negocio pequeño, vamos a poner una pyme, ¿sí? Una pyme, ¿sí? Entonces yo digo, yo tengo una media en promedio, esta empresa pyme factura por día o por día, sí, por día 20.000 pesos. Con un desvío, con una dispersión de 500 pesos. ¿Está bien? Y acá hay que notar algo. El error estándar es una medida que está expresada en los mismos
en las mismas unidades que yo tengo la variable. Es decir, si yo estoy trabajando con pesos, o sea, X, factura de venta de una pyme, son pesos, entonces si son pesos, estas unidades, el error estándar también va a ser pesos. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con alturas, ¿sí? En metros, supongamos de la altura de los alumnos, el error estándar van a ser metros también, ¿sí? Alturas. O sea, el error estándar, perdón, el desvío estándar, no el error estándar, el desvío estándar está expresado en las mismas unidades que la variable que yo estoy estudiando. ¿Está bien? Ese es el. Ahora, supongo que tenga esta situación y yo tengo otro conjunto de datos. Supongamos que estoy diciendo los pesos de elefantes de África, no, elefantes africanos, ¿sí? Y esto está expresado en toneladas. ¿Sí? Entonces yo voy a tener la media de los pesos de elefantes, supongamos que sean, no tengo idea, pero supongamos que sean 2,2 toneladas. ¿Sí? Y el desvío, supongamos que sea 0,01 toneladas. ¿Sí? Supongamos. Entonces, yo les pregunto, con estos datos, ¿qué conjunto de datos es más variable? ¿Qué me dicen? De la factura, profe. ¿Por qué decimos el de la factura? ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Por qué es más fraccionable? ¿A qué llamas fraccionable? No sé. O sea, a ver, primero, Puedo si yo trabajar con pesos, centavos. bueno, acá en toneladas también yo podría tener muchos decimales. Yo podría decir esto es 0,02356 toneladas. Ahora, a ver, primero, yo para ver cuál grupo es más disperso que otro, me tengo que basar en comparar los desvíos de estándar, ¿sí? Porque esas son las medidas de la dispersión. ¿Ah? Ahora, yo puedo comparar una, un número que está expresado en términos monetarios con un número que está expresado en valores de peso, en unidades de peso. No, porque no tienen proporción, digamos. Claro, o sea, básicamente no, ¿por qué? Porque están expresados en unidades de medida distintas. ¿Sí? Es como que yo esté comparando perros con gatos, digamos. O sea, perdón, manzanas con perros. O sea, nada que ver, digamos, una cosa está expresada en pesos, otra cosa está expresada en toneladas. ¿Sí? Entonces yo acá, yo no sé cuál es más disperso que otro. ¿Sí? Yo no sé cuál es más la dispersión, porque yo no puedo hacer la comparación derecho acá con esto. Porque estaría comparando cosas que están expresadas en distintas unidades de medida. Entonces, cuando yo tengo estas situaciones, ahí es donde me sirve utilizar el coeficiente de variación. Porque fíjense, en este caso, a ver, si yo calculo el coeficiente de variación acá, ¿cuánto me va a dar? Sería hacer 500 dividido 20.000. ¿Cuánto me da eso? 7%, perdón, 7%. ¿Cuánto me da?
2,5 me dio, profe. Yo acá digo, tengo 2,5. una dispersión de 2,5%. Y acá, ¿cómo sería hacer? 0,01 dividido 2,2. 0,45. 0,45%. Ahora sí. Bueno, cuando calculo el coeficiente de variación, ahí es donde yo elimino las unidades de medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son valores relativos. O sea, estoy relativizando la medida de dispersión, digamos, la estoy poniendo en relación con algo, ¿no es cierto?, que están expresados en la misma medida. Entonces ahí sí yo puedo comparar, ¿sí? Entonces yo voy a decir, ¿qué grupo es más variable? Y bueno, acá salta que este grupo es más variable que este, ¿sí? Este grupo tiene mayor porcentaje de variación que este, ¿está bien? Pero cosa que yo no lo podía ver acá fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferencias en cuanto a las unidades de medida, ¿está bien? Entonces, básicamente, cuando yo estoy trabajando con dos conjuntos de datos que están expresados en términos de unidades de medida distintos y quiero comparar dispersión, ahí es donde voy a tener que utilizar el coeficiente de variación. Ahí es donde entra a jugar esto. ¿Por qué? Porque como el cálculo hace que yo relacione el desvío con otro valor, ahí es donde se me eliminan las unidades de medida, ¿sí? Y puedo comparar tranquilamente, ¿no? Bueno, esa sería entonces la forma de interpretar esto. Bueno, vamos al práctico a ver qué dice. Bueno, con esto ya sería fácil calcular lo que me pide, ¿sí? Yo voy al práctico y me dice, vamos al ejercicio 12. Calcule el rango intercuartil, varianza, desviación. El rango sería X máximo. ¿Cuál es el X máximo? Era el 30 y pico, ¿no? 32,2. 32,2. Sería 32,2 menos el mínimo que era 11,2, ¿no? Profe. Perfecto. Entonces, de ahí sale el rango. Son los 21 que tengo acá. El rango intercuartil, diferencia entre cuartil 3 menos cuartil 1. Cuartil 3 era 21,50, cuartil 1 era 14,60, diferencia nos da 6,90. La varianza, en este caso es una muestra, entonces es S cuadrado. Entonces, ¿cómo es el cálculo de la varianza? Yo a ver si les muestro, en un segundito. Creo que acá lo tengo más clarito. Acá lo tengo más claro. Para el cálculo de la varianza, si yo lo quiero hacer con la fórmula original, vamos a ver, no. Yo lo que tengo que hacer es encolumnar los valores de mi variable, armar un cuadrito, ¿no? Obligadamente vamos a tener que armar un cuadro, en el cual vamos a poner los valores de la variable, acá, x sub y, voy a tener que calcular la diferencia entre cada valor y la media y elevarlo al cuadrado, ¿sí?, en la otra columna. ¿Sí? O bueno, esto podrían hacerlo en dos columnas también, digamos, en una columna hacen la diferencia y en la otra columna a ese valor la elevan al cuadrado, eso queda ya en comodidad de ustedes. Y después, una vez que tengo las diferencias elevadas al cuadrado, la voy a sumar, ¿sí? La sumo. Que esto vendría a ser el numerador de la fórmula de la varianza, ¿sí? La sumo acá abajo
sería este valor, 1377. ¿Sí? Entonces, que básicamente, una manera de trabajar sería calculando o trabajando con esas dos columnas, ¿sí? Y completar la fórmula. Y la otra forma de trabajar con la fórmula de trabajo sería trabajar con una sola columna, o sea, con esta columna, digamos, en vez de trabajar con las diferencias, no trabajo con las diferencias y trabajo con los cuadrados de las observaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que, a ver, ¿dónde están las fórmulas? Acá. Entonces, acá, si yo me voy por este lado, tengo que armar una columna para trabajar y calcular las diferencias. ¿Sí? Que sería esta parte de la primera columna acá. ¿Sí? Entonces acá calculo las diferencias uno por uno y después sumo la columna de las diferencias elevada al cuadrado. Ahora, si yo me voy por esta fórmula de acá, yo tengo que calcular solamente la sumatoria esta de los valores de x sub y elevado al cuadrado. ¿Sí? Y para eso tengo que trabajar con esta columna. Esta columna es este 11,20 elevado al cuadrado me da 125. Este es 11,20 elevado al cuadrado. Esto sería los 13,10 elevado al cuadrado. Elevo todos al cuadrado y lo sumo. ¿Está bien? Y voy por la otra fórmula. ¿Está? Ahí están las dos alternativas. Con el Excel es bien, digamos, es indiferente, digamos, hacerlo. Lo que pasa es que cuando voy a hacerlo a este cuadro a mano, ahí sí, digamos, voy a tener que, si quiero calcular las diferencias uno por uno, voy a tener que trabajar más que calculando los cuadrados. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre una fórmula y la otra. En definitiva, yo voy a calcular el resultado, va a ser el mismo. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. No, no estaba ahí. Estábamos acá. Entonces, la varianza debería llegar a 27, ¿sí? El valor de la varianza. Y el desvío es la raíz cuadrada de 27. ¿Sí? La raíz cuadrada de 27 sería 5,20. Y el coeficiente de variación sería hacer el desvío de 5,20 dividido la media, que en este caso acá la media creo que era 18,46, si no me equivoco. A ver. Sí. Profe, ese número. ¿Perdón? Decía que sí, profe, que ese número, el 18,46. Bueno, o sea que este coeficiente de variación sería hacer los 5,20 dividido 18,46 y multiplicado por 100. A ver si me da. Bueno, sí me da. 28,15. Puede ser que me dé 28,16. Sí, profesor, recién Sí, lo hice. profe. 28,16. Bueno, ahí corrijan el 28,16. Profe, quizás que cuando hace la raíz le da más valores. Sí, exacto. Ese es el motivo. Los decimales de la raíz es lo que. Puede ser que acá esté contemplando, use todos los decimales del cálculo también. Pero bueno, si quieren poner 16 para que no se pierdan y no estén dudando si viene de ahí o no, no hay problema. Bueno, entonces con eso ya tenemos este punto, lo sabemos hacer. Bueno, el inciso B dice analice la propiedad de variación. Nosotros lo tomamos en ese punto como si fuera una interpretación. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo en cada valor, digamos? O sea, para
más que nada para pensar un poquito qué es lo que significa cada uno de estos valores. Bueno, el rango ya sabemos que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, no hay otra interpretación. Obviamente, todos estos valores me van a indicar la dispersión o la variabilidad de mi conjunto de datos, ¿sí? Nada más que desde distintos puntos de vista. El rango, comparando el máximo y el mínimo, el rango intercuartil, comparando la porción central, digamos, de los valores, cuartil 3 menos cuartil 1. La varianza no se interpreta porque es un valor elevado al cuadrado, y el desvío estándar tendría que ser el promedio de las diferencias que hay entre cada valor respecto de la media, y el coeficiente de variación, un valor relativo que relaciona el desvío estándar respecto de la media de cada grupo. ¿Está bien? Básicamente sería por ese lado tendríamos que ir cuando interpretemos estos valores. No es más que eso. Bien. El 13 y el 14 son demostraciones. Se las dejo para ustedes también, o que la vean en teoría. Si ustedes se fijan, los ejercicios anteriores que dejamos para hacerlo en la casa, me piden lo mismo, dice alcance. Esto le quería aclarar. Alcance es lo mismo que rango, ¿sí? No más que me fijé. Es igual, son sinónimos. Alcance o rango son sinónimos, ¿sabes? Así que eso ahí anoten en el ejercicio 10, que les habla de alcance, quiere decir, o quiere expresar el rango. El 11, todo les pide lo mismo, ¿sí? El rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente. O sea que ya lo pueden hacer tranquilo en la casa. Bueno, vamos el 15, les pide lo mismo, nada más que referido al práctico al ejercicio 4, rango intercuartil, varianza, desviación, lo pasamos. Vamos acá, al 16. Fíjense, en el 16 me pide describa la forma, y ahí entramos en los otros indicadores que yo teníamos para describir. Volvemos de nuevo al cuadrito inicial, fíjense. Nosotros habíamos empezado la clase, indicadores de posición, ya lo vimos. Indicadores de variabilidad o dispersión, ya lo vimos. Y ahora nos queda forma, ¿sí? Denme un segundito. Denme un segundito, voy a tener la puerta, que estoy solo acá. Si no me va a volver loco. Denme un segundito, por favor, disculpe. Listo, ya estamos de vuelta. Comparto pantalla de nuevo. Bueno, decíamos. Las medidas de forma. Vamos a ver, digamos, que todo conjunto de datos va a tener una forma, le vamos a encontrar una forma, y esa forma
va a depender básicamente de lo que vimos en el práctico 1, que era, o de un concepto que vimos en el práctico 1. Ya vamos a ver. Entonces vamos a poner primero medidas de forma. Y acá vamos a ver que vamos a atacar dos características. A ver. Una que se va a llamar la simetría. Vamos a tener medidas de simetría y vamos a ver medidas de kurtosis. Medidas de kurtosis. Bueno. Primero hay que ver qué es lo que significa el concepto, estos conceptos de simetría y kurtosis. Vamos a decir, vieron que cuando nosotros en el práctico anterior aprendimos a hacer un histograma, ¿sí? Un histograma decíamos que era una cuestión algo así, con columnas, ¿sí? Yo podía representar un conjunto de datos a través de agruparlos y hacer este gráfico que decíamos, bueno, este gráfico me ayudaba a saber a dónde estaban agrupados la mayor cantidad de datos, porque yo acá tenía los X y acá tenía los H, las frecuencias relativas, ¿sí? Ahora, si yo a ese gráfico lo simplificara con una curva, ¿sí? Y acá no hablo del polígono de frecuencia, sino que hablo de una curva. Esta curva sería la representación de la forma de esos datos, ¿sí? O sea que básicamente cuando hablo de forma, hablo de una representación gráfica de los datos y que a su vez surge de la idea del histograma, ¿sí? Del histograma. En donde yo voy a decir, bueno, voy a simplificar el histograma solamente con una curva, porque en definitiva lo que me va a interesar saber a mí es cómo se comportan en forma resumida los datos, ¿sí? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, cuando hablo de simetría, voy a hacer tres gráficos acá. Cuando hablo de simetría, yo puedo tener, si mi curva o la curva esta que hablábamos de representación de mi dato es así, y yo la divido al medio, y de este lado me queda una curva, y de este otro lado me queda exactamente la misma curva, ¿sí? Es decir, es como si yo pusiera un espejo acá, y me dan dos curvas iguales. Esto voy a decir que es un conjunto de datos simétrico. O sea, mi conjunto de datos es simétrico, ¿sí? Si yo tengo esta situación, perdón, voy a hacer al revés. Si yo tengo esta situación en la cual yo parto al medio, si fíjense, yo parto más o menos al medio la curva y no me dejan dos curvas iguales para cada lado, entonces esto va a ser asimétrico. Y básicamente, fíjense, acuérdense que acá tengo los valores más pequeños, o sea, acá están los valores más pequeños y acá los más grandes. Es decir, acá voy a tener valores más chicos y más grandes. Para este lado están los negativos y para este lado están los positivos, en esta recta que yo dibujé. Entonces, esta cola, la cola de este gráfico, se va a llamar sesgo. Entonces, esto va a ser asimétrico negativo, asimétrico negativo, o sesgo izquierdo, o sesgo a la izquierda. O también se le puede decir sesgo negativo. ¿Está bien? Pero el asunto es que lo que me marca el sesgo es esta cola de acá, ¿sí?
Y por el otro lado, puedo tener una curva que sea así. Entonces acá, fíjense, la cola es el sesgo y está apuntando hacia los valores más grandes, positivos. Entonces esto va a ser asimétrico, positivo o con sesgo derecho, o sea, sesgo hacia la derecha o sesgo positivo, cualquiera de las dos. Son sinónimos de esta forma. ¿Sí? Entonces, en términos de simetría, entonces estas serían las tres alternativas con todas sus variantes, digamos, ¿no? Yo voy a poder tener algo más o menos simétrico o más o menos asimétrico hacia la izquierda o algunos más simétricos, o sea, estos grados de acá, estas formas, van a poder tomar distintas graduaciones. Ahora, cuando yo estoy hablando de kurtosis, cuando hablo de kurtosis, la kurtosis lo que me marca es el grado o el nivel de apuntalamiento, es decir, de cuán alta es la curva. Entonces yo digo, si yo tengo un apuntalamiento moderado, o sea, la altura de esta curva, ¿sí? El alto, es moderado, yo voy a decir que esto va a ser mesocúrtico. Mesocúrtico. Si la altura, o si tengo una curva muy chata, como así, fíjense que acá la altura es mucho menor que esta, esto va a ser parecido a un plato, ¿no sé? Esto parece un plato, entonces vamos a decir platicúrtico. Un plato dado vuelta, ¿sí? Platicúrtico. Y si por el contrario yo tengo una situación donde es muy apuntalado, ¿sí? Fíjense la altura que tengo acá, esto va a ser leptocúrtico. Leptocúrtico. ¿Sí? Entonces, estas serían todas las opciones que yo tengo en cuanto a medida de forma, ¿sí? Para poder describir, perdón, cómo es un conjunto de datos respecto de su forma. Bueno, si quieren, vamos hasta ahí nomás por hoy. La clase que viene, vamos a ver cuáles son los cálculos que hay que hacer para la forma. Y vamos a trabajar con datos agrupados. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí entonces me interesaba que veamos hasta ahí que el concepto de simetría y de kurtosis. A esto obviamente nos faltaría ver cómo hacer para darnos cuenta de que si estamos ante un grupo simétrico o asimétrico hacia la izquierda o hacia la derecha, y cómo hacer para darnos cuenta si es mesocúrtico, platicúrtico o leptocúrtico. ¿Está? Bueno, sí, Profesor, ¿podría repetir el link de la clase anterior de grabación? sí, ya te lo paso. Creo que es este. Ya les paso el link de asistencia también, sí. Denme un segundito. Ahí está la clase, ahí por el chat, fíjate que pasé el link de la clase. Y ya ahora les paso la asistencia de hoy. Gracias.
vamos a poner. Y ahí está el link de asistencia. El segundo es el link de asistencia. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó pendiente de lo que vimos hoy o de las clases anteriores? Vayan haciendo los prácticos, no se duerman con los prácticos porque son muchos ejercicios, son varios ejercicios que tienen que hacer y llevan un tiempo, digamos, no se lo hace muy rápido, digamos, ¿no? Hay que darle su tiempo, hay que sentarse, hay que verlo, hay que trabajarlo, ¿sí? Así que no se dejen estar con temas prácticos. Ese es el consejo que puedo dar a esta altura del partido. Bueno, listo, entonces, me completan el link de asistencia y nos estaremos viendo el lunes, si Dios quiere. Mismo canal, misma hora, mismo canal. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta sí, respecto al práctico? Cuando nosotros realizamos los intervalos y no de frecuencia, no ponemos nada, o sea, ponemos 0. bueno, ahí tenés que, a ver, si tenés el caso ese de que tenés algún grupo con 0 frecuencia, es un llamado de atención porque en general una distribución de frecuencias no debería tener ningún grupo con frecuencia 0. O sea, no es deseable que tenga 0 algún grupo, que no tenga frecuencia. Entonces, lo que tendría que hacer ahí en ese caso es modificar los límites, o sea, jugar modificando los límites o modificando el ancho de intervalo que tomaste, tal que te quede, no te quede ningún grupo con 0 datos. Bien, profe, tenía esa duda porque justo con ese ejercicio después tenía que seguir trabajando otros datos y bueno, justo ahí me daba, no tenía frecuencia, pero lo modifico entonces. Claro, sí, hay que modificar. Gracias, profe, ahí entendí. Buenísimo.